El Comando Norte de la Defensa estadounidense aceptó el aumento de los vuelos de reconocimiento en la frontera con México, mientras que sostuvo que comparte esa inteligencia con la defensa mexicana. Pidió también mayores atribuciones para realizar más operaciones conjuntas con las fuerzas de élite del ejército mexicano, al tiempo que la presidenta Sheinbaum sostiene que esos vuelos se han realizado fuera del espacio aéreo mexicano, cosa que es cierto, han sido en aguas internacionales, pero muy cerca del espacio aéreo mexicano, y por ende esto no le preocupa. Mire usted, al mismo tiempo se alista el gobierno de Trump para designar como terroristas a los cárteles, 5 cárteles mexicanos: el cártel de Sinaloa, el de Jalisco, la Nueva Generación, la familia michoacana y el cártel del Noreste, además de los cárteles unidos que operan ahí en Michoacán. Muchísima información en torno a seguridad, cárteles, tráfico de fentanilos, todas ellas concatenadas una con la otra. Estados Unidos confirma que su ejército aumentó la vigilancia de los cárteles mexicanos. Durante una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte, dijo a los legisladores que el objetivo es incrementar las misiones de inteligencia y reconocimiento para recabar información sobre las redes que manejan la producción y distribución de fentanilo que cruzan por su frontera sur. El jefe del Comando Norte solicitó mayores facultades legales para llevar a cabo operaciones conjuntas con las unidades de élite de las Fuerzas Armadas de México. Recently, we've been permitted to increase our ISR, our intelligence, surveillance, and reconnaissance, to permitted by Mexico. No, by the department, sir. Okay. But we do have intelligence sharing with Mexico to show them what we see, and we have increased cooperation with Mexico to go address the cartel violence in terms of sending more troops. Señaló que el incremento de algunas capacidades militares son exclusivas para perseguir a los criminales que impulsan la migración ilegal y así obtener más información que permita contrarrestar sus acciones. Además, reiteró la importancia de compartir información de inteligencia. Do you need authorization for DOD to share information with DHS and the border authorities about these incursions? Yes, Senator. I would like 130I to be expanded to allow seamless exchange of data on drones. En la audiencia le preguntaron al general si necesitaría desplegar portaaviones en el Golfo de México, a lo que respondió que requiere un aumento significativo de la presencia marítima en cooperación con la Guardia Costera. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los vuelos no violaron el espacio aéreo internacional y que son parte de la coordinación binacional. No nos alarma, digamos. Se están volando sobre su territorio y lo que estamos pidiendo es coordinación y colaboración. No es que ahora de la nada de pronto hubo un vuelo en la frontera con México o en este territorio que va sobre la península de Baja California en mares internacionales o en espacio aéreo internacional. Es parte pues de la coordinación que tiene que haber y de la colaboración conjunta y cada quien opera en su territorio. De acuerdo con una publicación del New York Times, el Departamento de Estado de Estados Unidos alista incluir en su lista de grupos terroristas al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel del Noreste, a la familia michoacana y a los cárteles unidos. El texto, que cita a 5 funcionarios estadounidenses bajo anonimato, indica que el Departamento de Estado informó a varios comités del Congreso que las próximas designaciones las anunciaría la Casa Blanca esta semana. Además de los 5 cárteles mexicanos, se planea incluir al venezolano Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha o MS-13 y al Clan del Golfo con sede en Colombia. Mire, esto de los vuelos lo platicamos hace unos minutos en la mesa de República con Manuel, con Alicia, con Luis Miguel, y sí, se ve muy espectacular estos vuelos, el avión espía U-2, el RC-135, el avión patrulla P-80. Los U-2 son los que se usaron en la crisis de los misiles en 1963. Y todos estos sí son aviones que se usan para recolectar información, comunicaciones, tomar fotos cuando son necesarios. La verdad es que con la tecnología actual, estos vuelos son para que se noten, para que se conozcan, para que se sepan que se están haciendo.
no se necesitan, la verdad es eso, no se necesitan con los sistemas de satélites y de intercepciones telefónicas que hay. La NSA recopila millones y millones de llamadas telefónicas cotidianamente. Los satélites pueden tomar una foto de este estudio desde el espacio sin ningún tipo de problemas cuando tienen objetivos definidos. Todo eso son juegos que se están estableciendo para mostrarle a la opinión pública que se están haciendo este tipo de cosas. Y van de la mano con la declaración de grupos terroristas, van de la mano con muchos otros temas. Hay un punto que es fundamental, que es la relación del Comando Norte con México. Lo decía el general Guillot, que es el jefe del comando, nuevo jefe del Comando Norte. Hay cooperación y colaboración con México. Hay cooperación y relación muy estrecha con las Fuerzas Armadas mexicanas, tanto por una parte como con el Ejército, como por otra parte con otras áreas, con la Marina. Hay cooperación en áreas de inteligencia, eso se tendrá que ir desarrollando en las áreas nuevas que está manejando Omar García Harfuch. Eso es indudable. Hay muchas implicaciones en todo esto, de todo tipo, pero la declaración de los grupos como terroristas permite una lucha legal allá en Estados Unidos mucho más intensa, una lucha contra el dinero de los grupos terroristas mucho más intensa, permitiría, y lo tendríamos que aprovechar, una lucha contra el tráfico de armas mucho mayor, y podría ser también una forma de intervenciones, pero la intervención no está pensado esto en una intervención militar en México. No están pensando en eso. Lo que puede haber, si no hay colaboración y cooperación con México, que la estamos teniendo, no nos engañemos, la estamos teniendo, es algunas acciones unilaterales, como fue la detención del Mayo Zambada, cuando esa colaboración no existía. Hay que tener una visión más completa, mucho más amplia de todo esto, y una visión también, hay que decirlo, bastante más moderna. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado en tecnología, en lo que significa cooperación, en lo que significa colaboración y en cómo se pueden transformar las luchas contra los cárteles en México y en el resto de América Latina. Bueno, y no solamente es lo que ha dicho el presidente Trump, una guerra contra los cárteles de la droga, también podría haber una guerra comercial en otros países del mundo, por ejemplo, porque Donald Trump ha dicho que va a imponer aranceles recíprocos a otros países, y bueno, esto sería muy, muy complicado. Por ejemplo, en Europa, en todos estos países que son miembros del BRIC, Donald Trump ha dicho que les podría imponer hasta el 100% de los aranceles. Hay que recordar que ya México tiene aranceles del acero y de otros metales. Veremos en estos próximos días, y falta muy poco para que veamos si se dieron los resultados que Donald Trump esperaba para que México no tenga que pagar estos aranceles enormes del 25% a los Estados Unidos, como bien lo dijo Donald Trump. A ver qué pasa en un poquito tiempo en estas próximas semanas. Así están las cosas. El presidente Trump anuncia aranceles recíprocos para los países con los que comercia, lo que abre un nuevo capítulo en los desencuentros del mandatario estadounidense con el mundo. And they say this is going to be the thing that makes our country really prosperous again. And this is going to be what pays down to $36 trillion in debt and all the other things. And this is going to be this is an amazing day. I think this is going to be a very big day and in a very positive way for our country. Con la firma de la acción ejecutiva conocida como el Plan Justo y Recíproco, el presidente ordenó a los funcionarios federales de comercio que investiguen los planes de imposición de aranceles y presenten un informe con recomendaciones. Los aranceles recíprocos fueron una de las principales promesas de campaña. Desde la oficina oval de la Casa Blanca, el mandatario fue tajante al decir que si le imponen un arancel o un impuesto, ellos impondrán exactamente el mismo nivel de arancel o impuesto. Reciprocal makes tariffs really fair. Trump aseguró que los aliados de Estados Unidos suelen ser peores que nuestros enemigos a nivel comercial y que los aranceles impactarán particularmente a la Unión Europea, que aplica un impuesto sobre el valor añadido a todos los productos. We think the European Union is wonderful. We all love Europe.
the countries in Europe, but European Union has been absolutely brutal on trade. Actualmente la Unión Europea impone un arancel del 10% a los automóviles importados, además del IVA comunitario, que es el mínimo del 17%. Ahora, con la nueva política, Estados Unidos aplicaría un impuesto con una tasa total de hasta el 27%. Para Trump, la respuesta es sencilla. Si un país considera que Estados Unidos está imponiendo un arancel demasiado alto, todo lo que tiene que hacer es reducir o suprimir su arancel. Otro punto, dijo Trump, es que si fabricas o construyes en su país, no habrá tales impuestos. El anuncio se suma al realizado el lunes sobre la aplicación de 25% de aranceles a las importaciones de acero y aluminio de todo el mundo, a partir del 12 de marzo. Luego del anuncio, varios países coincidieron en responder con fuerza a las medidas de Trump. Por lo pronto, Estados Unidos registró esta semana una inflación de 3%, la cifra más alta vista en meses. Además, su economía comienza a mostrar un desempeño menos positivo de lo que se había registrado. Bueno, el gobierno mexicano, creo yo, está respondiendo con inteligencia a todas estas amenazas, vamos a llamarlas así, de Donald Trump. Lo que será muy difícil es tener algún tipo de racionalidad en otros temas. El Senado confirmó como secretario de Salud, y hoy mismo le dieron posesión a Robert Kennedy Jr., un personaje que es impresentable. Es un negacionista de la ciencia que dice que no hay ninguna vacuna que sea segura y efectiva, que sostiene que el COVID podría haber sido modificado genéticamente, imagínese usted, para salvar a los judíos y a los chinos, y que dedicó más de 100 páginas en su más reciente libro a insistir en que el VIH no es lo que causa el SIDA. Ese hombre desde hoy, el secretario de Salud de los Estados Unidos, sí es hijo de Robert Kennedy, aquel famoso, el hermano de John Kennedy, el famoso fiscal que fue asesinado en 1968. No tiene nada que ver con Robert Kennedy y con la herencia liberal de los Kennedy. Somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Bueno, y mientras tanto en México siguen dando golpes cada vez más cercanos a la cúpula de los Chapitos. Ahora fue una célula encabezada por uno de sus principales líderes, apodado el Güero Brian, al tiempo que un juez federal negó la extradición del Jando, que hasta que concluya todo su proceso legal permanecerá en México. Y también el día de hoy vimos en plenas calles de la ciudad, asesinaron a Marco Eben. Marco Eben es un hombre originario de los Países Bajos que trabajaba para la fracción del Mayo Zambada. Es Brian, de 24 años, identificado como líder del grupo delictivo Los Güeros Brian, que operaba en Sinaloa para la facción de los Chapitos, señalado de ser un generador de violencia. El pasado 12 de febrero fue detenido. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien a través de redes sociales detalló que esta detención es parte de los operativos realizados de forma simultánea en los municipios de Culiacán, Mazatlán y El Rosario, donde fueron cateados 10 inmuebles e incautaron dinero, vehículos blindados, armas, granadas y droga. El Güero Brian no fue el único detenido. Eric N. también fue capturado. Cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado por el ataque ocurrido el 20 de abril de 2023 en Plaza Carso. Los arrestos de estas personas en Sinaloa suceden luego de la captura de Mauro Alberto N., alias El Jando, quien logró frenar su extradición a los Estados Unidos. Un juez con sede en la Ciudad de México otorgó el amparo y por lo pronto permanecerá en prisión preventiva en el penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México. Es acusado de los delitos contra la salud y portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Está señalado por las autoridades de ser piloto y hombre de confianza de Iván Archibaldo Guzmán, líder de los Chapitos. Se le atribuye la autoría de ataques cometidos con artefactos explosivos en localidades de Durango entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2024 y se investiga si tuvo
tuvo participación en el secuestro y entrega de Ismael El Mayo Zambada a las autoridades de los Estados Unidos, ocurrida el pasado 25 de junio. Los golpes al crimen organizado también se dan en la línea fronteriza. El mismo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre los resultados de la estrategia Frontera Norte, con el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional a principios del mes. Se ha realizado la detención de 222 personas y el aseguramiento de 106 armas de fuego. Se han asegurado 19,715 cartuchos de diversos calibres, 648 cargadores, 1,242 kilos de droga, entre las cuales destacan 8.6 kilos de fentanilo. En tanto, este jueves se dio a conocer el asesinato de Marco Even, de 32 años. Ocurrió en un fraccionamiento residencial en Atizapán, Estado de México. Sujetos armados le dispararon en más de 10 ocasiones cuando caminaba rumbo a su vehículo. Sus escoltas huyeron del lugar. Señalado de ser un narcotraficante ligado al grupo del Mayo Zambada, originario de Países Bajos, era buscado por autoridades europeas por su participación en el envío y distribución de drogas. La agencia de la Unión Europea, Europol, informó que estuvo involucrado en el envío de cocaína de Brasil a Países Bajos y que fue condenado a 7 años de prisión en 2020. En 2 ocasiones, medios de Países Bajos lo dieron por muerto. En una de ellas indicaron que ocurrió en octubre pasado en Culiacán, Sinaloa. Esta tarde, al revisar el cuerpo, peritos encontraron que Marco Even llevaba una identificación falsa de agente de la DEA. Bueno, pues están pasando muchas cosas en Estados Unidos, están pasando muchas cosas en México y no están desconectadas. En la frontera norte hay una situación, lo venimos diciendo, estuvimos esta semana, ya estuvimos también en Ciudad Juárez, hay una situación de una calma bastante menos tensa de lo que uno pensaría, donde se están realizando toda una serie de acciones que están revirtiendo muchas cosas. Habrá que ver qué es lo que sucede. Lo que sigue es la violencia ahora en la Ciudad de México. Llevamos 5 días, 7 si sumamos un asesinato en la Condesa de un hombre de origen colombiano, consecutivos con tiroteos, asesinatos, ajustes de tiempo, con distintos narcotraficantes, al tiempo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza operativos antidrogas aquí en la ciudad. Ataques directos con armas de fuego y 13 víctimas. Es lo que la Ciudad de México ha vivido en la última semana. La noche del viernes 7 de febrero, 2 hombres dispararon contra los clientes de un puesto de quesadillas en la colonia Pencil de la alcaldía Miguel Hidalgo. La siguiente noche, un colombiano fue ejecutado en las calles de Nuevo León y Michoacán, en la colonia Condesa, afuera de un hotel boutique. Los sicarios se hicieron pasar por repartidores de comida rápida. Todo apunta a que la disputa está relacionada con el cártel Tren de Aragua, de origen venezolano que se expande por México. Mientras que la madrugada del lunes 9 de febrero, sujetos armados sorprendieron a un grupo de hombres que ingerían bebidas alcohólicas en el pueblo de San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac. Un joven de 20 años fue el único sobreviviente. Para el martes, el objetivo fue un hombre de 56 años, frente a su domicilio, en la calle de Adolfo Prieto y el eje 8 Sur Popocatépetl, en la colonia del Valle. El hombre fue herido por arma de fuego. Y en la misma alcaldía Benito Juárez, a plena luz del día, hubo una balacera en un taller de la avenida Universidad y Zempoala, en la colonia Narvarte Oriente. Un hombre murió y 2 más quedaron heridos. Por este caso hay 2 detenidos. Mientras que en la colonia Gertrudis Sánchez, Gustavo Amadero, asesinaron a un hombre que estaba en una gasolinera. Estos ataques ocurren en medio de los operativos contra el narcomenudeo. La policía capitalina desmanteló una red criminal y realizó cateos simultáneos en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo Amadero e Iztapalapa. Como resultado fue detenido el Cofi, un operador de una célula delictiva de la Unión Tepito. En tanto, otro hecho violento se reportó en Celaya, Guanajuato. Asesinaron a Fernando Corina Jiménez, comandante de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio. Ocurrió la mañana de este miércoles cuando salía de su domicilio. Sujetos lo atacaron a balazos y el comandante estaba a cargo de la seguridad del alcalde Juan Miguel Ramírez, quien ha recibido amenazas del crimen organizado. Es el 6º elemento de seguridad del Estado asesinado en lo que va del año.
Bueno, ¿y qué está sucediendo en Rusia y en Ucrania? Bueno, pues Trump, traicionando a Ucrania, acordó el inicio de negociaciones con Vladimir Putin, aceptando que se regresarán los territorios ocupados al régimen de Zelensky. Según el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, no se trata de una traición, sino del reconocimiento de duras realidades de poder. Iniciaron las conversaciones para llegar a un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace and President Zelensky wants peace, and I want peace. I just want to see people stop getting killed. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conversó con los presidentes de ambas naciones en conflicto, aunque parece ser que Ucrania ha quedado fuera de la jugada, o al menos así lo han dejado ver las declaraciones de Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos. We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Apenas el 10 de febrero, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que estaba dispuesto a iniciar las negociaciones y que en una de las condiciones para llegar al acuerdo sería un intercambio de territorio con Rusia. Y es que Ucrania ha perdido 20% de su territorio, que limita con Rusia en casi 3 años de invasión. Ciudadanos de Ucrania se sienten decepcionados y señalan que las exigencias de su país no son tomadas en cuenta. Por su parte, funcionarios europeos ven las conversaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin como una traición hacia Ucrania. Nichts über die Ukraine ohne die Ukrainer und nichts über Europa ohne die Europäer. Das gilt. Mientras tanto, la OTAN ha señalado que apoyará a Ucrania para que los acuerdos finales de paz no afecten a esa nación o los dejen en desventaja ante Rusia. So there is, let's say, a path there where we have to make sure that talks are successful, and it is important that we get to a peace deal, and at the same time to make sure that Putin understands that the West is united, that Ukraine is getting all the support it needs to prevail. Por su parte, el gobierno de Rusia ha dicho que sí se contempla la participación de Ucrania en las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz y han adelantado que el lugar para las reuniones podría ser Riad, la capital de Arabia Saudita. Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины. Mañana habrá una reunión de alto nivel entre funcionarios de Estados Unidos y Rusia en Alemania. El encuentro, en que pretende abordar un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, fue confirmado por Trump, quien también dijo que Ucrania estaba invitada, pero Kiev negó que tuviera intenciones de hablar con delegados del Kremlin. El 24 de febrero se cumplen 3 años de la invasión de Rusia en Ucrania, la cual ha dejado cerca de 300,000 combatientes rusos y ucranianos muertos, además de 30,000 víctimas civiles y 6 millones de desplazados. Bueno, a mí me parece, la verdad, lamentable la forma en que Donald Trump ha seguido esta negociación, que era previsible, porque no es nada nuevo, con Vladimir Putin. Primero porque le da un reconocimiento internacional a Vladimir Putin, que lo necesitaba como el oxígeno, lo pone como interlocutor directo con los Estados Unidos. Segundo, porque en el inicio de las negociaciones ignoró a Ucrania. Seguramente Ucrania se tendrá que sumar después, pero tanto Ucrania como la Unión Europea fueron ignorados. Tercero, porque le hizo concesiones desde antes de que comenzaran las negociaciones. Cuando Peter Hegseth dice que, bueno, que no importa, que ya que Ucrania va a tener que resignarse de que no le regresen sus territorios, eso es antes de que comiencen las negociaciones, es una barbaridad. No sé, quizás uno especula demasiado, pero uno no puede, cuando ve estas cosas, más que recordar aquel momento cuando hubo un pacto entre Hitler y Stalin en 1939, que fue que detonó la Segunda Guerra Mundial y que, en la cual se repartieron entre Hitler y Stalin mitad y mitad Polonia. Pero bueno, parece que no aprendemos de la historia, Viviana. Bueno, Jorge, y aquí en México tampoco aprendemos. Luego de más de 4 horas de discusión, en el Senado de la República se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen a la ley de reforma a la Infonavit,
Con esto, dicen, se busca garantizar la adquisición de vivienda a bajo costo y la planeación de la creación de una empresa filial encargada de la construcción de las casas. Y bueno, lo que no te dicen es que, por supuesto, está bien, nadie está en contra que quieran hacer casas para los trabajadores. El tema es que estas casas se están haciendo con el Fondo de Ahorro de los Trabajadores, así que están haciendo una empresa con el dinero del Fondo de los Ahorros de los Trabajadores. Y bueno, ¿qué va a pasar si no funciona esta empresa? Imagínese usted, si usted es trabajador del Infonavit, si usted es trabajador y es derechohabiente del Infonavit, tenga mucho cuidado, porque usted tendría que decidir si presta o no su dinero para esa inversión, ¿no, Jorge? Sí, pero por lo pronto ya está decidido que el dinero ya quedó. 2.4 billones, si no me equivoco, quedaron ahí en el fondo del Infonavit para este fondo de construcción. Imagínate, un dineral. Pero bueno, nosotros ya nos vamos. Descanse, sueñe bonito y por supuesto lo vemos mañana aquí en Todo Personal. Descanse. Buenas noches. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.